Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con esta próxima serie bien que se estrena el 30 de junio. Y nos trae el regreso de esta hermosa pareja, Boak Oak. Naki se inclinó un poco y la actitud relajada y juguetona de antes desapareció por completo. Lo único que quedó fue la fealdad del otro alfa, puro de la familia. ¿Quién los envió? El hombre metió los dientes y no respondió. Naki presionó un poco más con el pie. Lo preguntaré una vez más, ¿quién los envió? Otra vez hubo silencio. Está bien si no me quieres hablar. Entonces asegúrense de que consiga su deseo. Y no vuelva a hablar nunca más. La orden salió de sus labios en un tono bajo y tranquilo, pero el significado era imposible de malinterpretar. Después apartó el pie como si el asunto ya estuviera completamente resuelto. Nakuma había observado todo en silencio, sin intervenir ni una sola vez. Simplemente se dio la vuelta y regresó al auto. Naki lo siguió. Detrás de ellos, los últimos gritos de los atacantes se revelaron en la noche, antes de apagarse bajo las manos de los guardaespaldas, que terminaron el trabajo exactamente como se esperaba. En cuanto las puertas del auto se cerraron, el silencio fresco regresó de inmediato. Nakun volvió a tomar su café como si todo lo que acababa de ocurrir hubiera sido apenas una pequeña molestia en el camino a casa. Entonces, ¿de verdad no vamos a comer barbacoa? Nakun dio un sorbo lento al café. El aroma a lluvia todavía seguía rondando en el borde de sus sentidos. Claro que no. El lujoso auto negro se alejó con la misma suavidad de siempre, como si aquella emboscada jamás hubiera ocurrido. Aún así, Nakin no pudo evitar preguntar. Este ya es el tercer ataque de este mes. ¿No deberíamos decírselo a nuestros padres? Claro que no. ¿Por qué no? Todavía ni siquiera sabemos quién los envió. Podemos manejarlo. Él no necesita saberlo. Además, madre se va a preocupar. Y no se preocuparía más si se entera después. El asunto de Napig es suficiente para agotarla. Al escuchar el nombre de Napig, el ambiente dentro del auto cambió. No se volvió exactamente más pesado, pero sí más profundo. Ambos sabían que ese nombre nunca había sido algo sencillo dentro de la familia. Napig no era hijo de Campirada, era hijo de Nares y de la mujer a la cual Nares había amado de verdad. Esa mujer era una beta, la persona con la cual él realmente había querido formar una vida, pero al final no le permitieron casarse con ella porque la familia necesitaba la omega más adecuada para dar herederos. Y esa persona había sido Campirada, no su primer amor. Así que Nares terminó casándose con Campirada. De esa unión nacieron Nakun y Nakin, dos hijos perfectos a los ojos de la familia, ambos alfa, puros, y ambos eran la prueba de que la decisión de los mayores había sido la correcta. Pero después del fallecimiento del abuelo, Nares regresó junto a la mujer que siempre había amado, y de ese reencuentro nació Napi. Napi era solo un alfa común, no un alfa puro como Nakun y Nakin. Creció junto a su madre en otra casa, otra vida, otro mundo, hasta el día en el cual ella falleció. Solo entonces Nares llevó a Napig a vivir por completo a la casa, dejándola bajo el cuidado de Nakun y Nakin como su hermano menor. Y como Napig era el hijo nacido del amor porque había perdido a su madre, porque había crecido con un vacío dentro de él que nadie realmente podía llenar. Nares lo amaba de una manera especialmente intensa, tan intensa que a veces era imposible no notarlo, lo suficiente como para volver toda la casa más frágil que antes. Pero si algo te pasa a ti también, madre no podrá soportarlo. No ha pasado nada. Esta noche casi pasa algo. Nakun no dijo nada. Nakin también guardó silencio por un momento antes de soltar una risa, al menos por ahora. Ya imaginaba que no pensabas contarle a nuestro padre lo de los ataques tan fácilmente. Entonces ya lo sabías. Sí, pero aún así tenía que decírtelo. Nakun volvió a levantar la taza. El aroma fresco de lluvia seguía presente en el borde de sus sentidos. Entre todas las molestias de aquella noche, ese aroma seguía ahí con una claridad imposible de ignorar. El auto continuó avanzando en medio del silencio, con los dos hermanos sentados uno al lado de otro como siempre, cada uno callado a su manera. Al día siguiente, el café de Onza tenía ese pequeño ambiente tranquilo y agradable de siempre. La luz de la mañana entraba por el vidrio frente a suaves franjas claras. El aroma de café recién tostado se mezclaba con el dulce olor de los pasteles recién horneados. Todo el lugar transmitía una comodidad especial, de esas que hacen que la gente quiera quedarse un poco más. Banks estaba sentado en la barra como siempre. Iba tan seguido que ya se había convertido en parte de la rutina. Incluso cuando no podía mucho, simplemente estar en el café de Onza le daba una extraña sensación de tranquilidad. La noche anterior, después de llegar a casa, Sanue le había vuelto a escribir para agradecerle otra vez. La conversación había durado mucho, pero cuando Sanue le preguntó dónde solía pasar el tiempo libre, Paxa respondió honestamente y dijo que iba al café de sus antiguos superiores de la universidad, porque el café era bueno, los pasteles también, y el dueño rara vez lo echaba del lugar. Pax había pensado que solo había sido una conversación casual. No imaginó que Sanue realmente iría a buscarlo. La campana sobre la puerta sonó.
Paxa levantó la vista por reflejo y se quedó quieta al ver a Sang Nuea parado en la entrada. El joven ya no se veía débil ni sobresaltado como la noche anterior. Su cabello claro atrapaba la luz que entraba por la puerta del vidrio. Sus ojos alargados seguían teniendo esa atracción difícil de ignorar. Entre las manos llevaba una caja de dulces, sujetándola con tanto cuidado como si temiera aplastarla. Ese joven era realmente hermoso, no era simplemente atractivo. Tenía ese tipo de belleza que hacía que la gente lo mirara 2 veces antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Su piel era clara y delicada, junto con su cabello rubio, y tenía una apariencia dulce, como si hubiera nacido para quedarse grabado en la memoria de cualquiera que lo viera. Paxa lo observó un momento antes de decir algo. ¿Cómo llegaste aquí? Vine a verte, Paxa. La forma tan directa en la cual el joven dijo hizo que Paxa alzara una ceja. Miró la caja de dulces entre las manos de ese joven y luego la leve sonrisa en su rostro. ¿A verme a mí? Traje dulces para agradecerte. Paxa bajó la mirada hacia la caja y luego volvió a verlo, todavía sin creer que mereciera algo tan formal. Paxa bajó la mirada hacia la caja y luego volvió a verlo. No hacía falta, aún así la tomó antes de añadir enseguida, con la intención que ya era suficiente. No hacía falta. El joven negó suavemente con la cabeza, sus ojos se volvieron serios de una forma que lo hacía ver casi frágil. Puede que para ti haya sido algo pequeño, pero para mí fue algo muy importante. Pax estudió su rostro durante un largo momento. El joven no estaba bromeando, seguía viéndose amable y delicado, pero debajo de eso había una ansiedad evidente, como si lo ocurrido la noche anterior todavía siguiera en él. ¿Tan importante? Si me hubieran mordido en el cuello, se habría convertido en algo muy serio. ¿Serio como qué? En el mundo de los alfa y los omega, si un alfa muerde a un omega en el cuello, se considera que están unidos. Pax se quedó quieto un segundo. ¿Unidos? Sí. Espera, ¿solo por morder el cuello a alguien? El joven frunció un ceño. Claro que sí. Pax soltó una pequeña risa incrédula. ¿Y ya está? ¿Simplemente pasan a ser una pareja o cómo es eso? Sí, son una pareja, incluso si no se aman. Eso no importa. ¿Y cómo se supone que funciona eso? ¿Cómo pueden 2 personas vivir juntas sin amor? ¿Con una sola mordida pueden cambiar la vida a alguien? No es solo una mordida. La voz de Onsa interrumpió, justo en ese momento, mientras salía de la parte posterior del café. Probablemente había escuchado la conversación desde hace un rato. No parecía sorprendido, solo más serio de lo normal. Es la creación de un vínculo. Paxa se giró enseguida hacia él. Onsa, explícamelo como una persona normal. Lo estoy explicando como una persona normal. No lo suficiente, sigo confundido. Una mordida entre un alfa y un omega no es solo una herida, es una transmisión. Una parte del alfa pasando a la otra persona comienza en el corazón del alfa, recorre la sangre, se mezcla con su saliva, luego entra a través de los colmillos en la nuca del omega, que es el punto donde se recibe el vínculo. Desde ahí pasa por el líquido rojo hasta llegar al corazón de la otra persona. Paxa permaneció en silencio. Es un vínculo que nace del instinto, que no termina solamente en el cuerpo. Una vez que sucede, el alma y la otra persona empiezan a conectarse por sí solos. Las 2 personas comienzan a necesitarse de forma que no pueden negarse, y cuando el vínculo se forma, el omega pasa a pertenecer al alfa, y ya no puede pertenecer a nadie más. El ambiente dentro del café quedó en silencio por un momento. La máquina de espresso seguía sonando suavemente al fondo, pero todo lo demás parecía haberse alejado. El rostro de Paxa se tensó. Eso suena injusto. Nunca fue justo. La frase fue muy suave, pero hizo que Pax lo mirara durante más tiempo, como si de pronto recordara que ese joven no estaba hablando de algo abstracto. Lo decía porque la noche anterior casi había terminado atrapado en esa realidad. De cualquier manera, fue bueno que Pax interviniera. Si algo así se puede evitar antes de que ocurra, entonces debería evitarse. Pax se acomodó ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo. Ya que viniste aquí, supongo que eso significa que ahora sí nos conocemos oficialmente. Claro que sí, dijo el joven con suavidad. Sería lindo que pudiéramos ser amigos. Las palabras eran simples, pero había una sinceridad muy profunda en ellas. Paxa miró a su superior por un instante y luego giró la vista hacia Sang Nuea. Él es Onsa, mi superior, es el dueño del café. Hola, soy Sang Nuea. Mucho gusto. El joven parecía relajarse un poco más. Luego miró a Onsa y preguntó con educación. ¿Sabes mucho sobre alfas y omegas? Un poco. ¿Eres alfa o omega? La pregunta hizo que Paxa girara la cabeza de inmediato, como si él también acabara de darse cuenta de que quería saber la respuesta. No, mi padre era alfa y mi madre omega, pero yo soy beta. Paxa parpadeó. ¿En serio? Claro, respondió Onsa con calma. Yo no puedo recibir el aroma de nadie. No tengo feromonas. El joven asintió ligeramente. Ya veo. Entonces probablemente yo tampoco pueda ser alfa. Nunca he sentido el aroma de nadie. Paxa se señaló a sí mismo de inmediato. Sang Nuea volvió a mirarlo, esta vez durante más tiempo, como si intentara percibir algo en el aire que los demás no podían notar.
No necesariamente. ¿Cómo que no? Pax alzó una ceja. A veces el género secundario todavía está dormido. El joven sonrió. Lo digo en serio, algunos alfas pueden controlar también sus feromonas, que no dejan salir ningún aroma. Creo que deberías hacerte una prueba para saber cuál es tu género secundario. ¿Y cómo terminó esta conversación hablando de mí? Dijo Paxa. Sanue lo miró directamente, porque si un día mueres a alguien y todo termina en un desastre, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Y por qué mordería a alguien? Ese tipo de cosas puede pasar. Si percibes el aroma de un omega y entras en esa etapa, podrías terminar mordiéndolo. Paxa se quedó congelado un instante y luego se giró hacia Sansa, como si buscara apoyo, pero el superior apenas sonrió un poco. En este caso, creo que Sanue tiene razón. Pi, ¿por qué dices eso? Estoy pensando sentir que ya no me quieres. Claro que sí, solo sigo pensando que deberías hacerte la prueba, dijo esta vez el amigo. En los próximos videos seguiremos con más spoilers de esta serie, Miguel, cuídense muchísimo. Y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.